Conciudadanos y conciudadanas, muy buenos días. Hoy, martes 9 de mayo del año 2023, siendo las 9 horas con 16 minutos, se encuentra el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones reunido con el objeto de desarrollar su labor constitucionalmente encomendada. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza de dar cuenta de las causas que están sometidas hoy a conocimiento de este Pleno. Adelante. Sí, señor presidente. Número uno, expediente 50.754/2022. Apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra la resolución jefatural número 102/2016-J-OMPE, emitida por el jefe de la OMPE en el extremo que sancionó a la citada organización política con una multa de 100 unidades impositivas tributarias, al haberse configurado la infracción descrita como conducta prohibida en el artículo 42 de la Ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, por hechos cometidos por los candidatos Vladimiro Guaro Portocarrero y Giancarlo Baquelli Corbeto en el marco de las elecciones generales del año 2016. Por la organización política Fuerza Popular concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El doctor Hurtado Cruz tiene uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Efectivamente, la causa que se está viendo en este momento es consecuencia de las demandas de una demanda de amparo que interpuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales contra las resoluciones 153 y 329 del año 2016 que en esa elección emitió el Jurado Nacional de Elecciones por infracción de dos candidatos a la ley de dádivas, vale decir, al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. Señor presidente, en primera instancia y en segunda instancia, el Poder Judicial ha declarado fundado y confirmada, ¿no?, la demanda de amparo interpuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y la Sala lo que ordena es que el Jurado Nacional de Elecciones vuelva a emitir un nuevo pronunciamiento por cuanto no se ha explicado en estas resoluciones cómo se podría excluir a la organización política de un deber invigilando sobre las conductas en el plano político cometidas por los candidatos. ¿Qué dice la Sala? Máxime cuando habría un deber institucional ligado al correcto desempeño de un proceso electoral que vincula a la organización política. Señor presidente, sobre este tipo de temas, sobre la aplicación del artículo original, del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Dádivas, el Jurado Nacional de Elecciones, no solo para este caso que se está ventilando, sino para otros casos, ya ha establecido una línea jurisprudencial. Y cito como jurisprudencia la resolución 154, que declaró fundada un recurso de apelación del partido PPK contra la resolución 148 emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre el mismo tema. ¿Y por qué la cito a colación? Porque ustedes, cuando interpretan esa versión mal legislada del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, ese artículo tenía dos párrafos, donde diferenciaba la responsabilidad de las organizaciones políticas y la de los candidatos. De modo tal que ustedes concluyeron muy bien al señalar que no siempre que un candidato que infringe el artículo 42, no siempre ese candidato cuya responsabilidad ha sido declarada en un procedimiento administrativo sancionador, conlleva mecánica y automáticamente a la responsabilidad del partido. Eso está claro. Y ahora, ¿cómo podríamos cumplir con este mandato judicial? Si máxime ese artículo 42, que fue mal desarrollado, una fórmula jurídica pésima que permitió la exclusión de candidatos, ya ha sido modificado y corregido por el Congreso. Señor presidente, en el artículo 42A se tiene claro que quienes ahora son responsables de la infracción de la ley de dádivas son los candidatos y no los partidos, salvo que se demuestre la participación directa o indirecta de una organización política. Y una organización política tiene responsabilidad en este tipo de casos cuando se demuestra que la decisión de vulnerar la norma proviene institucionalmente de una voluntad construida sobre la base de sus estatutos o sobre la base de un documento partidario que permite inferir que hay una responsabilidad, que puede haber una imputación en contra de la organización política, hecho que en el caso concreto no existe.
Si la versión actual del artículo 42 de la ley de organizaciones políticas libera a los partidos de esta responsabilidad de la infracción de dádivas, señor presidente, tengo que pedirle a este ilustre pleno que en aras de la aplicación de la retroactividad benigna, este artículo sea considerado, como sea considerada también la jurisprudencia que estoy señalando, la resolución 154 del año 2017 JNE. En consecuencia, señor presidente, también debe de tenerse presente el principio de causalidad, que ustedes muy bien lo aplicaron en las resoluciones que han sido cuestionadas judicialmente, porque en base a ese principio establecido en el artículo 246 de la LEPAC y que rige los procedimientos administrativos sancionadores, ese principio obliga a quien imparte justicia administrativa siempre determine la responsabilidad individual de quien infringe la norma. En el caso concreto, no se puede atribuir que el partido infringió la ley de dádivas por la sencilla razón de que, como ustedes muy bien lo dijeron, no existe ningún medio probatorio que así lo acredite y porque en realidad no ocurrió. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito a este pleno que declare fundado el recurso de apelación sobre los argumentos que ya he esgrimido. Muchísimas gracias. Muy bien. Don Aarón, ¿alguna pregunta? Ninguno, señor presidente. Don Jovian, ¿alguna inquietud? Ninguna pregunta, presidente. Don Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. La doctora Delia, ¿alguna pregunta? Ninguna por mi parte, señor Muy bien. presidente. Queda la causa al voto. Puede usted retirarse. Vamos a proceder como corresponde. Siguiente causa, don Carlos. Número 2, expediente 896-2023. Apelación interpuesta por Cirilo Mauricio Quispe, personal legal del Movimiento Regional Alianza por Nuestro Desarrollo, contra la resolución número 82-2023 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió cancelar de oficio la inscripción del Movimiento Regional Recurrente y disponiendo se registre y su cancelación en la partida electrónica correspondiente, reservando en su favor la denominación y el símbolo empleado por el lapso de 1 año. El Movimiento Regional Alianza por Nuestro Desarrollo ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Bueno, hemos resuelto anteriormente que lo extemporáneo tiene tal condición. ¿Hay alguna variante en este momento por parte de los miembros del Pleno? ¿Alguna variación? Ninguna. Correcto, muy bien. Entonces, es extemporáneo el pedido. Continuamos. Número 3, expediente 1009-2023. Apelación interpuesta por el personal legal del Movimiento Regional por las Comunidades Fuente de Integración Andina de Puno, Confía Puno, contra la resolución número 153-2023 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado contra la resolución 77-2023, que dispuso la cancelación de oficio de la inscripción del Movimiento Regional Recurrente. Por el Movimiento Regional por las Comunidades Fuente de Integración Andina de Puno, Confía Puno, participa el abogado Cristian Julio Palomino García, quien pide autorización para el uso de un PPT en su exposición. Habilite usted, por favor, ese empleo. Bien, señor. Listo. El doctor Palomino tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos tecnológicamente controlados. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno. Acudo a esta instancia para pedir que en este momento y en estas circunstancias que vive el país se pueda fortalecer las instituciones y dentro de las instituciones, aquellas instituciones democráticas como son los movimientos regionales y partidos políticos. El acto que venimos a impugnar son las resoluciones 153 y 77-2023 emitidas por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. La primera de ellas resuelve declarar improcedente nuestro recurso de reconsideración simplemente y argumentando que el recurso habría sido interpuesto fuera de la hora. El recurso fue interpuesto el 23 de febrero del 2023 a las 19:31 de la noche. Soslaya la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que en este caso el Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución 69-2022 del 13 de febrero del 2022 estableció como horario de recepción virtual de documentos a través de mesa de partes virtuales por el SIGE del Jurado Nacional de Elecciones entre las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
esta reconsideración fue presentada a través del SIGE, por lo que consideramos que es arbitraria y no tiene fundamento. La segunda resolución, y bajo la que nosotros nos vamos principalmente, siguiente diapositiva, por favor, es en mérito a los siguientes antecedentes. La siguiente, por favor. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, cancela de oficio la inscripción de la organización Movimiento Regional Confía, considerando de que el movimiento no ha participado en un proceso electoral, o bueno, pues en este caso esa es la causal, ¿no? Sin embargo, nosotros indicamos que sí, el Movimiento Regional Confía ha participado en las elecciones regionales y municipales. Siguiente diapositiva, por favor. Como podrán apreciar en las imágenes, en la primera imagen, en la segunda imagen y la primera en la tercera imagen son las participaciones más importantes del movimiento regional Confía en estas últimas elecciones regionales y municipales del año 2022. Confía, señores miembros del Pleno, participó en 9 de las 13 provincias del departamento de Puno. Superó los 2/3 en elecciones municipales provinciales y los 2/3 en los distritos de las circunscripciones del departamento de Puno, que es un departamento bastante grande. 13 provincias, 109 distritos. Siguiente, por favor. Además, como el mismo Jurado Nacional de Elecciones lo ha indicado, el proceso electoral es una secuencia de etapas preclusivas. Tenemos el cronograma de elecciones regionales y municipales, y la participación del movimiento regional en estas elecciones justamente se inició con las elecciones internas que tuvo el movimiento. Como sabemos, hubo un conflicto a partir de que el Congreso de la República emitió la Ley 31481 el 25 de mayo del 2022, dando un plazo excepcional para elecciones internas y complementarias. Es así que el 3 de junio del 2022, la organización política en el aspecto regional efectuó sus elecciones internas complementarias con presencia de notario público. Conforme lo indica el artículo 90 del Reglamento de Organizaciones Políticas aprobado por la Resolución 325, se cancela la inscripción de una organización política en el caso de no participar en un proceso electoral. La organización está demostrando que sí participa en el proceso electoral, sin embargo, no concluye de repente su participación, pero sí participa. Siguiente, por favor. Es más, señores magistrados, el Jurado Nacional de Elecciones, al no permitir la inscripción de la lista regional, la organización política plantea incluso una acción constitucional para poder incorporarse con toda la voluntad de querer participar en estas elecciones. Así, hay que tener en cuenta, señores magistrados, que el proceso incluye las elecciones internas, que conforme se tiene el Movimiento Regional Confía, sí efectuó, pretendió en todo momento, incluso presentando, como les dije, una acción constitucional en el expediente 4100-2022 en el cuarto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que se puedan admitir sus elecciones internas conforme se adjuntó a esta apelación. La organización política entonces sí participa, pero se vio en la imposibilidad de culminar su participación en el proceso de elecciones regionales del año 2022 solamente en la lista regional. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la organización política y el principio pro participación, de lo cual el Jurado Nacional de Elecciones ya ha indicado que se encuentra a favor, hay que tener en cuenta que las normas deben ser interpretadas de forma sistemática, como un conjunto y no de forma aislada. En ese sentido, si el reglamento indica que la cancelación se dará por no participar en un proceso electoral, es incorrecto separar la elección regional del conjunto del proceso de elecciones regionales y municipales, como se ve, regionales y municipales, es copulativo. Este proceso se hace de forma conjunta y tiene una serie de etapas que conforme lo... Tiempo vencido, señor doctor. Tiempo vencido. ¿El doctor Aarón tiene alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. ¿El doctor Jovián? Ninguna pregunta, presidente. ¿El doctor Willy Ramírez? Ninguna, señor presidente. ¿La doctora Delia Espinosa? Ninguna por mi parte, señor. Ya, solo una yo. A ver, entonces, ¿qué ha resuelto el cuarto juzgado constitucional de Lima en el Por amparo? sustracción de la... Señor magistrado, señor presidente, por sustracción de la materia, el cuarto juzgado constitucional, después de las elecciones, es que resuelve en diciembre de este año, cuando ya las elecciones se habían dado en el mes de octubre. Lamentablemente, por los plazos del Poder Judicial, no se pudo resolver la causa sobre el fondo. Muy bien. Listo. Causa al voto. Vamos a resolver en tiempo y en forma. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente causa.
Número 4. Expediente número 213-2023 de las elecciones municipales complementarias 2023. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Movimiento Regional Unidad Cívica Lima contra la resolución 316-2023 del Jurado Electoral Especial de Lima, que sancionó con una multa de 10 UIT a Irma Liz Flores Silva, candidata a alcaldesa para el Consejo Distrital de Huamantanga por la organización política recurrente, acción del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. El Movimiento Regional Unidad Cívica Lima no ha registrado abogado para la vista. Causa el voto. Siguiente. Señor presidente, no hay más expedientes programados para vista. Correcto. Muy bien. Entonces, siendo las 9:33, vamos a dar por clausurada la sesión de audiencia pública convocada para el día de la fecha y vamos a pasar a sesión privada para resolver lo pertinente. En este particular día en el que el Perú va a dar examen sobre sus principios democráticos y lo va a dar en el Congreso. Muy bien. Entonces cerramos esta sesión, don Carlos. Bien, señor presidente, muchas gracias. Permiso, señores.